Bueno, está Damián Dipache con nosotros. Bienvenido, Damián. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches, un placer. Bueno, ya te sumamos directamente porque arrancamos con el tema precios, con el tema nafta, con el tema impuestos, que es interesante escuchar los testimonios, ¿no? De cómo empieza muchos a decir, mira, hasta acá, más no puedo. Cargo el combustible, no lleno el tanque, o si lo lleno, cuando se acaba, se terminó. Hay un presupuesto para nafta. Punto. La realidad que en el orden de lo que está pasando a los argentinos en materia de ingreso, uno puede llegar a recortar en varios sectores. Quizás aquel que trabaja con el auto es mucho más difícil Sí, porque claro. comienza a ser casi un bien de demanda inelástica. No podés prescindir de él independientemente del ingreso que tengas, por lo cual tenés que recortar otras cuestiones. Es importante lo que estabas diciendo vos. ¿Por qué llegamos a esto? 21 meses de retraso del impuesto a los combustibles líquidos. 21 meses. Cualquiera de las personas que hace esa cola, cuando sale de la estación de servicio, tiene que recordar que 4 de cada 10 litros que cargó se lo está llevando el Estado. Y que el Estado prescindió de ese recurso durante 21 meses. Pero no es que prescindió del recurso intentando economizar, no, incrementó su gasto público y perdió el recurso. Pero además, para evitar que haya inflación, en ese momento se prescindió de ese recurso. ¿Cómo terminó? Con más inflación, sin el recurso y con aumento del gasto. Eso se llama ineficiencia en la administración pública, porque no lograste el objetivo cometido. ¿Se entiende, Franco, no? Sí, sí. Ahora también yo te diría, bueno, pero ¿no estamos todos diciendo que hay que intentar bajarle al sector privado los impuestos? Totalmente. Y acá lo que también hay que hacer es que el sector público sea consciente de que hay que bajar el gasto público para poder bajar esos impuestos. Fíjate lo que termina pasando, que recién lo escuchaba Manu Jove, lo que termina pasando con los gobernadores. Bueno, muchos son inflexibles, no quieren bajar efectivamente su nivel de equilibrio fiscal, no quieren ir a un equilibrio fiscal. Y eso lo termina pagando la sociedad. También lo terminamos pagando en el surtidor. ¿Se entiende? Esto quiero reflejar, porque lo que va a pasar es que lo que está pasando cuando vos recién ponías diputados debatiendo, es que hay gente cargando nafta porque vamos a aumentar también la nafta, porque efectivamente, porque hay un paquete fiscal que no se aprobó, que generaba ingresos, tiene que buscar un sustituto en otro lado. Le está pasando a Nación. Veámoslo en gobernadores. Como tiene que, efectivamente, los gobernadores necesitan de alguna manera lograr recursos que no están pudiendo lograr, por ejemplo, con impuesto a las ganancias, van a buscar otros recursos. Entonces, no hay equilibrios en la negociación, pero tampoco hay equilibrios en las cuentas públicas. Claro, No vamos a claro. llegar a un buen destino. Hay un mensaje que me parece que los gobernadores no escucharon, que es el de que tienen que bajar el gasto. No hay forma, ¿eh? No conozco ejemplos o información que nos hayan dado, sería bueno que la den si la tienen y si lo están haciendo, de reducción de gastos de la política. Empecemos por ahí, digo, ¿no? Algunos dicen, no, pero eso no mueve el amperímetro. Yo quiero ver cuánto, ¿no? La forma en la que viven. Mirá, hoy contó ALAC, que es del kirchnerismo, digo, hoy contó el intendente de La Plata que tenía 56% de empleados municipales que no van a trabajar o tienen pedido de licencia médica. Más de la mitad del municipio no va a laburar o tiene pedido de licencia médica, dice el intendente actual que acaba de asumir, que tuvo varias gestiones, polémico, no importa, es otro capítulo, digo. Quedémonos con el capítulo ñoquis, con el capítulo de Estado inflado. ¿Y eso dónde está? No escucho a los gobernadores que digan, che, estoy revisando a ver quién viene a laburar y quién no viene a laburar. No, mira, escuché la palabra no mueve el amperímetro, analicémoslos juntos y analicémoslos juntos con el amperímetro. ¿Qué es el amperímetro que efectivamente puede llegar a generar esto? Si los gobernadores no tienen esos recursos, no están dispuestos a bajar a mejorar su déficit fiscal, es decir, disminuir su nivel de gasto público respecto de los ingresos que tienen. Entonces van a tener 3 mecanismos. Uno, rogar que, por ejemplo, coparticipe el impuesto país hasta que se logre efectivamente un cambio en ganancias. Segundo, y muy nocivo para la economía, incrementar ingresos brutos. Cualquier persona que nos está escuchando, yo tengo una camisa puesta, vos tenés saco y corbata. El botón, por la inoperancia de las provincias, el botón paga ingresos brutos, la tela paga ingresos brutos, el tejido paga ingresos brutos, la tintura paga ingresos brutos, la confección paga ingresos brutos, el camión paga ingresos brutos, el comercio paga ingresos brutos. Eso.
totalmente eslabonado la ineficiencia de las provincias en una camisa, en el saco que tenés puesto. O sea, el déficit fiscal de las provincias está en tu saco. O sea, Lo ves ¿cuántas veces eslabonado pagó el saco ingresos brutos? Exactamente, quizás en forma escalonada pagás 15% de ingresos brutos. Claro. O 18, depende cuántas provincias pasó ese saco. ¿Por cuántas provincias pasó? Claro. Mirá cómo la ineficiencia llega a la gente. No, es mentira eso de que no mueve el amperímetro. Sí que mueve el amperímetro. Ingresos brutos es un impuesto que el resto de los países con los cuales competimos en la región no lo tienen. Claro. Por lo cual también terminás incrementando tu costo y siendo menos competitivo para ofrecer los productos al exterior. Le generas un daño al bolsillo a los argentinos en el mercado interno y una pérdida de competitividad y productividad en los mercados para competir con el resto de la región. Y la tercera, que es la última, que es Mecanismo La Rioja. Bueno, mira, yo no solamente voy a negociar en el Congreso, tener más recursos, voy a subir ingresos brutos y además voy a emitir una cuasi moneda. Es una responsabilidad absoluta, ¿me entendés? Me parece que además el mensaje fue claro. Hoy, digo, hay un consenso absoluto en la sociedad de que necesitamos bajar la inflación y que para bajar la inflación necesitamos que baje el gasto el Estado. Y uno escucha que siguen discutiendo cómo se van a distribuir los impuestos y los aumentos impositivos de la gente. Y no están discutiendo cómo bajar el gasto. Están discutiendo cómo van a distribuir los impuestos, ¿no? Lo cual, la verdad que enoja, porque dicen, terminaron las elecciones y parecen no haber escuchado lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? La contrapartida... estamos pagando una crisis fenomenal para eso. O sea, ¿no? Todos estamos pagando este sinceramiento de precios con un costo altísimo para todos los ciudadanos que, como contrapartida, tiene que tener el beneficio de que baje la inflación. Para que eso ocurra necesitamos que el Estado haga lo que tiene que hacer, ¿no? La contrapartida de eso es que inevitablemente en algún momento vas a tener que financiarlo con emisión si no tenés forma de financiarlo con recursos propios. Por eso también, y ahora hablo sobre el oficialismo y hablo sobre el gobierno, me llamó mucho la atención el retiro del paquete fiscal. Claro. Porque el retiro del paquete fiscal también le daba ingresos, Franco, al gobierno. Y también solucionaba mucho los problemas de la gente en un momento donde la inflación está generando una erosión muy fuerte del ingreso. A mí me preocupa mucho la salida de ese paquete fiscal, más sabiendo que tenía adhesión, estaban los votos para poder avanzar con eso. No paro de recibir en mi cuenta de Twitter 3 preguntas. ¿Qué va a pasar con el monotributo? ¿Viste que actualizaban las tablas? Sí. ¿Viste que AFIP, derivó a la recategorización al 5 de febrero a la espera de que justamente esté en esta nueva tabla? Quiero decirle algo a los monotributistas, no va a estar. 2. Perdón. ¿Qué va a pasar ¿El con temor del monotributista cuál es? Que lo pasen autónomo. Que si no se modifica... Que lo pasen a responsable inscrito. Eso, digo Sí. para explicarlo bien. O sea, el temor que tiene hoy, que si no actualizan, termina pasando a responsable inscrito, lo cual tiene que pagar un montón de impuestos más, ¿no? Te cambia la ecuación. Tengo médicos que están trabajando menos horas porque no se quieren pasar a responsable inscrito. Así de grave es la situación. Claro. Así de grave. Claro. En La Plata, de hecho, una asociación de médicos en La Plata está sacando un comunicado porque dice, nosotros tenemos que ir a trabajar y no queremos ir a trabajar porque nos vamos a pasar a responsable inscrito, que son 3 años de condena tributaria donde tenemos que facturar con IVA, pagar efectivamente el impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuestos municipales, impuestos provinciales. Mejor es quedarnos en nuestras casas. Entonces, mirá la gravedad de la situación, médicos, ¿eh? Buenísimo lo que contás. La otra pregunta que te hacen. La otra pregunta que me hacen tiene que ver con impuesto a las ganancias. O sea, ¿hasta cuándo este veranito de si soy trabajador? Porque también te genera, bueno, pará, ahora no estoy pagando. ¿Cuándo voy a pagar? ¿Cuándo va a ser el nuevo límite? ¿Y cuándo va a suceder eso? Porque es incertidumbre absoluta, ¿no? ¿Cuándo va a acontecer eso? Claro, se postergó. La realidad... Y yo, ¿sabes lo que le respondo? Le digo, mira, si yo tomo como parámetro revisionismo histórico de la política argentina, ojalá que el gobierno sea muy lúcido y esto lo mande en el mes de febrero a poder debatir ahí en la mesa después de tratar la ley Omnibus. Porque si no ya te viene apertura de las sesiones del Congreso, después ya te viene nuevamente tratamiento en el mes de marzo, negociaciones, abril, reglamentación, hasta mayo no estás. Mirá que la gente de a pie quiere estos temas, ¿eh? Mirá que yo sé que es importante la ley de pesca. Claro, mirá que yo sé que es importante la ley de la ley. Pero estoy hablando del monotributo, estoy hablando de impuestos a las ganancias para el trabajador, estoy hablando de autónomos, estoy hablando de jubilaciones. Hablemos de jubilaciones. Hablemos de jubilaciones, Damián, porque ahí también mucha gente en casa se está preguntando y entonces ahora se postergó el paquete fiscal
¿Y qué queda para los jubilados? ¿Hay un bono? ¿Cómo se actualiza? La inflación de enero va a toda velocidad, la de diciembre fue espeluznante. La pregunta es cómo queda, porque no se trata mañana nada del tema jubilados, mañana no se trata. Absolutamente nada. Queda con la anterior fórmula. Recordemos que la anterior fórmula es por recaudación de ANSES más variación salarial. Analicemos juntos esa fórmula, 50 y 50. ¿Qué está pasando con la recaudación de ANSES en contexto de caída de la actividad económica? Generalmente es menor. ¿Qué está pasando con la variación salarial cuando vos en noviembre, diciembre, enero y febrero tuviste inflación de 2 dígitos creciente? Ponele que la inflación de diciembre, bueno, 25%, ponele que enero sea 20%, ponele que febrero esté en ese mismo nivel y venía ya de noviembre del 12,7%. Bueno, eso va a hacer que esta fórmula pierda absolutamente frente a la variación de precios, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy van a quedar con el bono de 55.000 pesos, en marzo se actualiza por esta nueva fórmula y después hay que ver a partir de abril se iba a ajustar en forma mensual. Claro, pero Los jubilados se iban a perder igual, ¿eh? Damián, el bono no es para todos, es para los que cobran la mínima, los que cobran un poquito más de la mínima. Se llama achatamiento de la pirámide y es parte, digamos, una subpregunta de los jubilados que me preguntan ¿qué va a pasar conmigo? Que yo cobro 170.000 pesos, no soy millonario, señores diputados y senadores, no soy millonario. Y uno que cobra la mínima, con el bono va a ganar más que yo que aporté 40 años. Entonces está la inequidad esa presente, va a seguir presente, desgraciadamente, mucha gente enojada por esa situación. Reitero, son cuestiones de la gente. Estas no son cuestiones, digamos, que las tenés que las... Y con esta aceleración de la inflación, creo que esas situaciones de la gente están quedando muy, pero muy postergadas. Yo antes te escuchaba, Franco, hay un administrador, un intelectual de la administración de empresas llamado Peter Drucker, no sé si alguna vez lo escuchaste. Sí. El tipo decía que lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Y yo recién te estaba escuchando, y en lo que no se dice es, ¿los bloques están realmente unidos? Te escuché atentamente. No veo unión en los bloques de la oposición. Veo absolutamente juegos de intereses y mezquindades también para negociar estos paquetes, ¿no? Absolutamente. Dejo el capítulo jubilados, que queda así en la nada, perdón, no tenemos respuesta para darles, porque... Y yo creo que es una prioridad y es algo urgente, ¿no? Pero mañana no se trata el tema. No hay discusión alrededor de cómo actualizar la fórmula para los jubilados o cómo compensar lo que cobran las jubilaciones con una inflación de la cual ningún jubilado es responsable. Eso es lo más dramático. Ninguno es responsable de la inflación. No tienen la culpa los jubilados de la inflación, ¿no? O sea, son víctimas de la inflación y de las medidas que se fueron tomando en los gobiernos anteriores para llegar a este nivel del 200% de inflación anual. La única dato que te puedo decir es malo. ¿Por qué? Porque en marzo, cuando se actualice por el trimestre anterior, los saberes, esto es una proyección del ECG, tendrían un incremento del 44% por ese ajuste trimestral. Cuando la inflación acumulada, la real, quizás esté duplicando ese valor, ¿entendés? Claro. Esa es la realidad hoy. Sí. Cierro con una última pregunta. El tema dólar, hoy se movió a la baja y además esto es una buena noticia. Digo, el Banco Central volvió a comprar dólares. Banco Central lleva muchas rondas comprando dólares. Recordamos cuál es la contracara de la compra de dólares. Es emisión de moneda. Esa emisión de moneda después las va colocando con nuevos títulos en el mercado. Hoy tenía una parada importante de colocación de nueva deuda en pesos. El BOPREAL había funcionado bien hasta el viernes pasado. Entonces, ahí yo creo que hay dos situaciones, en definitiva. ¿Cuál es el sendero fiscal? Porque si vos quedás estrangulado respecto del famoso ajuste fiscal y vos tenés que comenzar a financiarte con la maquinita o con suba de impuestos, eso no va a ser bien leído por el mercado. Va a implicar más pesos y va a implicar mayores restricciones para poder salir de esta caída de la actividad, recesión con inflación que tenemos en la economía. Entonces yo creo que hoy el mercado está a la espera de qué pase con esta ley Omnibus y cómo se avance, reitero, con
la generación genuina de recursos que lo daba también el paquete fiscal y senderos, digamos, de previsibilidad para los diferentes actores económicos. Hoy el mercado está estable, pero espera respuestas. 1.215, ¿no? Cerró 1.214 el dólar blue. Sí, estuvo a la baja. Estuvo a la baja. Respecto del último cierre. Pero reitero, son valores que no nos están diciendo más que estamos a la espera de que pueda llegar a pasar. Gracias, Damián Dipache. Buenas noches. Un placer escucharte. Gracias, Damián. Un placer grande. Sabés que hay una mala noticia. No la vamos a dar al aire. No quiero saberlo.